Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. En el día de hoy vamos a tener un programa particular. Sale de los que hacemos comúnmente, que tienen que ver más con, a lo mejor, con la realidad social y lo que va pasando día a día. Hoy vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hablar de una experiencia teatral muy interesante que seguramente algunos recordarán en el Cordón Industrial, que fue el Ejército Popular de Payasos. ¿No, Daniel? Buenas tardes. Así es, una experiencia que yo fui también espectador y que rompió en escena entre el 2002, 2005 más o menos, y ellos definirán qué significaba eso, ¿no? Pero bueno, acá están todos sus integrantes. Para hablar del Ejército Popular de Payasos, estamos con Adrián Ciampani, que es actor y director de teatro, y con Mariana Ceballos, docente y también actriz, y ambos fueron partícipes de esta experiencia que ocurrió aquí en la región. Así que vamos a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo de la región y volvemos con los invitados. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de una experiencia teatral que ocurrió aquí en el Cordón Industrial, que algunos seguramente recordarán y que tuvo que ver con este Ejército Popular de Payasos que integraban Adrián y Mariana. Ahora, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por estar acá. Por permitirnos acercarnos para charlar un rato de toda esta experiencia. Para recordar, para que nos cuenten y quizá para que resurja el Ejército Popular de Payasos. ¿Por qué no? Esto arrancó en el 2002. Arrancó en el 2002. Sí, en febrero del 2002, justamente Mariana acercó al grupo de teatro, éramos parte de un mismo grupo de teatro en Capitán Bermúdez. Bueno, la situación estaba ya complicada después de diciembre de 2001 y había una movilización en apoyo de la educación pública, ¿no? ¿no? Educación pública, sí. Ahí los compañeros de AMSAFE San Lorenzo... bueno, se movilizaban y iban a estar en la esquina de los bancos, una mañana, recuerdo, de febrero, y bueno, ahí propusimos en el grupo de la Estrada que hacíamos nosotros los payasos del grupo. Y entonces yo había escrito ese texto que después seguimos haciendo, que es un manifiesto en donde se habla de que los payasos... Esto de que no está bueno que comparen a los políticos con los payasos, que los payasos por ahí tienen cosas que los políticos no tienen, según nuestro criterio, y sobre todo en ese momento, digamos, ¿no? Y bueno, y con ese texto lo leímos ahí en grupo y bueno, nos entusiasmó, nos pareció que... Porque a veces es difícil encontrar algo que... uno que se sienta interpretado un grupo, ¿no? Bueno, sí, es lo que queremos decir. Va por ahí, es algo de eso lo que queremos decir. Creo que eso fue un poco lo que sentimos, qué sé yo, y decidimos ir. Además estábamos tocados en el honor, porque nosotros veníamos trabajando todo lo de clown, mucho en el grupo, de la mano de Adrián y de Aide Calzone, y entonces toda la gente decía esos payasos, y bueno, basta decirle payaso a los señores que estaban en el Congreso. Los payasos éramos nosotros. O le pintaban nariz, ¿te acordás que los afiches les pintaban narices de payaso? Y todo eso nos dio pie, digamos, a esta reacción. Que no dejaba de ser una manifestación humorística, ¿no? Pero crítica a la vez. ¿Cómo fue? Porque bueno, surgió a raíz de esta actividad que se dio en la ciudad de San Lorenzo, pero ¿cómo fue que continuaron después con la construcción de ese Ejército Popular de Payasos y cuál era el objetivo? Uno importante era diferenciar a los payasos de los políticos.
Eso es fundamental, ¿no? Pero también se lo vio como una forma de protesta, visto desde Sí, afuera. sí, Fue una sí. forma de protesta muy original y muy agradable aparte, ¿no? No hubo ningún objetivo, fue sucediendo, porque nosotros fuimos a esa manifestación, a ese encuentro de protesta, y de ahí mismo nos empezaron a invitar. Nos invitaron en ese mismo día, cuando sucedió lo que sucedió, que fue que nosotros hicimos esa lectura colectiva de un texto crítico y festivo, y ya ahí mismo nos invitaron para ir al ministerio, porque había una problemática y también estaba bueno, o querían manifestar esta protesta, y de ahí fuimos a un par de días a hacer esto mismo al ministerio que estaba de acá, de la ciudad de Rosario, digamos, ¿no? Fue como haciéndose una bola de nieve, digamos, ¿no? Sí. Ustedes ya venían trabajando en teatro, algunos se conocían, otros después nos decían que se iban sumando, pero o sea, que venían con una experiencia en relación a lo que tiene que ver con la actuación, a lo mejor con la intervención, con improvisar delante de la gente. Pero ¿qué era lo que sucedía con la gente cuando empezaban a aparecer como Ejército Popular de Payasos? Porque aparecían en determinadas circunstancias que tenían que ver justamente con descontento social, con protestas. Ahí estamos compartiendo imágenes, creo. Esa es la primera. ¿No? En la esquina de los bancos en San Lorenzo. Sí. Ahí está, esa es una de las... Es la primera actuación del Ejército Popular de Payasos en la ciudad de San Lorenzo en el año 2002. Bueno, ahí surge este Ejército Popular de Payasos. ¿Y qué era lo que iba sucediendo con la gente? Porque es una, como decía Daniel, una manera de, a lo mejor, de protestar o de denuncia que era muy distinta a lo que se daba en la calle. Ajá. Sí, en ese momento convengamos que estábamos todos en la calle. O sea, claro. Estaba la gente haciendo asambleas, los vecinos se juntaban por alguna problemática, salían. Bueno, el recurso de juntarse con el otro a ver qué hacemos con las necesidades que tenemos, porque esta clase política que teníamos, entre comillas, bueno, no daba respuesta. Entonces, había gente, la gente que no estaba organizada tal vez en un partido político, en una organización, en una asamblea, se iba sumando detrás nuestro, como también fue en ese momento que acontecieron las murgas, ¿no? Y bueno, intervenían las murgas, intervenía la gente, con nosotros pasaba más o menos eso. Sí, en un momento nosotros a partir de eso implementamos un formato, siempre con esta idea de juego, ¿no? De crítica, de protesta, pero que no perdiera el juego. Un enrolamiento instantáneo de la gente al Ejército Popular de Payasos. Decíamos simplemente que no empezábamos a decir el manifiesto, porque nosotros tomábamos los lugares. Esa era la idea, llegar y tomar el lugar. A manera de las murgas, como dicen, ¿no? Que tienen esto de la entrada, del ingreso y de la llegada. Nosotros llegábamos y tomábamos el lugar. Y una vez que tomábamos el lugar, decíamos que alguno de las personas que estaban en ese lugar tenía que sí o sí sumarse al Ejército Popular de Payasos. Y la gente se sumaba, se enganchaba en el juego y seguía. Tirábamos narices. Al final tirábamos narices. Y la gente se las ponía y se incorporaba jugando. Sí, claro, porque obviamente que excedía lo teatral, claramente. Claro. Excedía lo estético también, viste que las fotos por ahí que se mostraron, no había un criterio, digamos, estético cuidado, la verdad. La intencionalidad pasaba por otro lado, ¿no? Por decir esto de una manera particular. Claro. Un momento memorable me parece que fue cuando ustedes irrumpieron en el Consejo Deliberante de Capitán Bermúdez. Creo que eso dio mucha tela para cortar, ¿no? No sé si los concejales no estaban muy contentos al final. No, para nada. Esa iba a ser una de mis preguntas en relación, había seguramente una cantidad de gente que adhería, se enganchaba a jugar y entendía esta manera de decir las cosas, pero seguramente habrá habido algunos otros que no estaban tan contentos. ¿Cómo era eso? Y viste que el humor siempre, cuando es crítico, pone un poco en movimiento o resquebraja las estructuras más rígidas, ¿no? Y el poder tiene esa estructura, ¿no? Es como más difícil que se ría el poder de sí mismo, ¿no? Y el clown y el humor tiene esa posibilidad y esa capacidad, ¿no? Entonces, claro, resultó un poco conflictivo, ¿no? Cuéntenos cómo fue ahí, estamos viendo
detrás en uno de los monitores, el Consejo de Bermúdez sigue sin sesionar. Bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué fue lo que sucedió. Mira, Hizo que el Ejército intervención. Popular... Sí. Lo más serio fue el ejército de payasos. Ahí tenés. Sí. Lo que pasa es que fueron lo más serio, en el Consejo Deliberante. Cuéntenos qué pasó. Porque el manifiesto que escribió Adrián, la verdad que tiene un contenido que de la mano del humor es muy profundo. Y bueno, irrumpimos había mucha gente en el consejo, vecinos, gente, los concejales de ese momento, que varios siguen dando vueltas. Sí, algunos han escalado posiciones. Estaban por empezar la sesión, nosotros pedimos pasar y hacer el manifiesto, y bueno, ahí tomamos en realidad el consejo, claro. Y fue así, fue una toma del consejo, leímos el manifiesto, bueno, la gente ovacionaba. Sí, nos sacó la policía, estábamos terminando, porque el manifiesto terminaba con una arenga para que los payasos tomáramos el poder, ¿no? Entonces se ve que eso fue un poco como demasiado, ¿no? En esa situación. Y bueno, nada, nos invitaron a retirarnos, digamos, ¿no? Sí, nos escoltaron 2 móviles. Y después, éramos muchos. Éramos como más de 10. Sí, no unos más. 15 Sí, incluso había familias que se habían incorporado. A lo mejor alguno de la familia era del grupo y la familia y los mismos pibes, se vestuarizaron para el momento y fueron con nosotros. Porque en Bermúdez parecían muchos más. Yo me acuerdo que me impactó. Porque éramos muchos. Sí, éramos más de 20. Me pareció a mí el impacto que me dejó, ¿no? Pero, puede ser, porque además a veces éramos muchos, a veces éramos pocos. Era muy variable todo, no era una formación ¿Cómo cerrada. ¿Cómo eran esas intervenciones? ¿Eran planificadas? ¿Cómo iba surgiendo la aparición o la irrupción del Ejército Popular en los distintos lugares? En general, hubo muchas que eran a partir de invitaciones. Nos invitaban, entonces tomábamos lugares amigos, digamos, ¿no? Claro. Y ahí nosotros nos avisábamos entre nosotros y los que podíamos íbamos. En un momento, ya cuando empezamos también a venir a Rosario y a participar de las asambleas barriales, rosarinas, habíamos puesto como un número mínimo. Dijimos, bueno, cuando somos 8 vamos. Porque si no, también perdía esto de lo colectivo, perdía fuerza, ¿no? Era como que no tenía... Pero hemos sido esa cantidad, ponerle 8, 10, hasta 25, 30. Sí, éramos. O sea, según el lugar, según la fecha. Y además de las invitaciones, había lugares en donde realmente era más, más dura la cosa, como la del Consejo o como la del Ministerio, que también fue... Que fue una toma en el Ministerio, en la sede de Rosario, del Ministerio de Educación de la provincia, fue una toma a las 10, 11 de la mañana, los empleados no podían trabajar porque irrumpimos ahí y bueno, hacíamos cosas que hacen los payasos, qué sé yo, malabares, acrobacia, magia, hacíamos distintas cosas y bueno, algunos de los empleados se enganchaban y otros estaban desesperados, sobre todo no empleados, sino bueno, algunos cargos jerárquicos estaban un poco incómodos, qué sé yo, hacíamos tonteras, por ahí cambiábamos las cosas de lugar, me acuerdo un potus llevado. Lo agarramos y lo llevamos a pasear por todo. O patinábamos en esos pisos hermosos, bueno, qué sé yo, esas cosas, no hacíamos destrozo, no hacíamos, queríamos ir a otra... No salíamos de la ingenuidad, pero de una ingenuidad que la ingenuidad no tiene que ver con no ser consciente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Exacto. Te iba a decir, era un momento social muy particular de la Argentina, luego como decías vos, Adrián, después del 2001, realmente estaba todo el mundo en la calle. ¿Por qué creen ustedes que hubo esta adhesión de la gente, este engancharse con esta cosa solidaria con el Ejército Popular de Payasos? Yo entiendo que la gente entendió en ese momento claramente, venía haciéndolo y comprendiéndolo, y más que nunca en ese año previo y lo que siguió después, que
la posibilidad de sanear y de ir en búsqueda de las necesidades que tenemos como pueblo estaba en la calle junto con el otro. Después había distintas y diversas manifestaciones, incluso de los que estábamos en el Ejército Popular de Payasos. Algunos estábamos cumpliendo, qué sé yo, tareas militantes en otros lugares y demás, pero yo creo que el común de la gente tenía la comprensión de que la salida era con los otros y no dentro de casa, ¿no? Sino afuera, digamos, en la calle, en las organizaciones. Y también me parece que el rasgo de lo humorístico, de la posibilidad de que la protesta no sea, digamos, densa, dramática, que lo era también en ese momento, ¿no? Pero poder darse un respiro y decir, bueno, también podemos protestar de una manera un poco más, ocurrente, sin perder el buen humor. Reírnos. Claro, sin dejar de reírnos porque estamos protestando o porque estamos disconformes. Eso creo que también hizo que el público conectara y se sintiera interpretado, digamos. Bien. Sí, el contexto era fuerte, pero ustedes eran una bocanada de aire fresco en medio de todo el momento que se vivía, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa pequeñísima y vamos a volver. Vamos a seguir hablando un poquito más de lo que hacían y vamos a hablar un poco de si no haría falta que resurja el Ejército Popular de Payasos, dada la situación actual. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestra... Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región, como decíamos, contando esta experiencia que fue el Ejército Popular de Payasos. Seguramente si nos están viendo en el cordón industrial, algunos deben recordar las intervenciones de este ejército tan particular, que rompía en algunos lugares y que también impulsaba la toma del poder de este Ejército Popular de Payasos. Estábamos hablando de, si nos recordaban o nos podían contar un poco qué decía ese manifiesto que era el que llevaban a los distintos lugares donde intervenían. Estoy esperando que se prenda el celular porque lo tengo acá, porque en realidad jugábamos mucho con la improvisación. Entonces, yo, por ejemplo, que era el que leía, nunca me lo aprendí de memoria, pero casi que era a propósito eso, ¿no? Jugar con esto del improvisado, del interrumpirnos entre nosotros, todos juegos obviamente típicos del clown y del payaso, eran parte de ese juego, de lo que... Y además de darle la importancia de que, ahora se va a leer el manifiesto y sí. Entonces abríamos todo un papelógrafo y... Era un papel largo, así. Claro, iba desenrollando, iba leyendo. Tipo... Sí, me acuerdo de algo de eso. Sí. Después le íbamos agregando juegos que complementaban un poco lo que planteaba el manifiesto. Sí. El tema del ¿cómo ven el tema del humor, esto que decían recién antes de ir al corte en relación a en determinados momentos, a lo mejor no porque no fueran dramáticos, porque veníamos de momentos muy difíciles, estábamos viviendo momentos muy difíciles en el país, esto de que se agarre esta soguita del humor, porque en realidad en ese momento tan difícil también es casi como una actitud de sanidad que se pueda expresar de ese modo, ¿no? Sí, tal cual. Creo que, nosotros solemos tener frases como el teatro te salva la vida, justamente creo que en búsqueda de salud mental iban surgiendo estas manifestaciones. Hablando de la salud mental, ustedes hicieron intervenciones en el psiquiátrico Olivero y en el Borda, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio? También fue una invitación. La del psiquiátrico de Oliveros se inauguraba el centro cultural del psiquiátrico ese año. Y nos invitaron para hacer
para que vayamos a hacer el manifiesto. Hermoso. Hay una de las fotos que pasaron que es de ese momento. Obviamente que cuando abrimos, esto que yo te contaba que el ejército incorporaba gente de manera espontánea, los internos se sumaron y actuaron con nosotros e hicieron cosas mucho más interesantes que nosotros, por supuesto. También nos pasó en el Borda, pero una vez vino la gente de la radio La Colifata y se presentó en el anfiteatro y participamos ahí también porque ya habíamos ido allá y nos pasaron por arriba porque nos interrumpían, hacían chistes de ellos, ¿viste? Fue hermoso esta cosa de la improvisación y del juego libre tienen algo extra que lo planificado a veces lo pierde, sin desmerecer ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero disfrutábamos mucho de que suceda lo que tenga que suceder, lo que pase. Me acuerdo que cuando fuimos a Punta Quebracho, hoy me estaba acordando, y una de las chicas pasaban caballos por ahí, y sabía andar a caballo, ¿te acordás? Sabía andar a caballo, una piba, una de las payasas, y entró ella a caballo para decir el manifiesto, ¿no? Ese tipo de cosas sucedían en el momento. Otra vez fuimos a un lugar donde había abuelos, y había una de las nenas, una nieta de esos abuelos, haciendo hula hula, ¿viste? Con el aro, y ahí nomás ya le dijimos, bueno, vení, que te necesitamos para actuar, y actuó con nosotros. Ese tipo de cosas que hace que la gente se encuentre en la calle, en lo que sucede, en el intercambio así. Y en los saberes que tenemos, ¿no? La gente, que tiene la gente, Claro. del humor, de las cosas que nos gustan, de las que nos hacen reír, de las que nos hacen bien. Sí, de lo ocurrente, ¿no? Sí. Claro. Pensaba, bueno, ustedes ambos están en el teatro, Mariana es actriz, Adrián es actor, vos dirigís también teatro, Sí. Adrián, y también estamos viviendo un momento particular en la Argentina, bastante difícil desde el punto de vista social, económico, político, en general. ¿Y cómo viven ustedes, si bien el ejército ahora no está, yo digo que capaz que debería resurgir, pero cómo viven ustedes esto de la función que tiene el arte o este tipo de expresiones en la sociedad, sobre todo en momentos donde hace falta expresar mucho, como en este? Por favor. Por favor. Bueno, no, a mí me parece que el arte es esto que decía antes Mariana, el teatro uno siente que le ha salvado la vida en circunstancias por ahí más personales, pero creo que a nivel social y a nivel conjunto también es similar. Esta posibilidad de encontrar maneras originales de expresarnos tiene que ver con recuperar lo propio, lo que nadie nos puede sacar, ¿no? Ya que nos empiezan a sacar se nos empiezan a achicar un montón de posibilidades, se nos empiezan a achicar, un montón de cosas, desde lo económico, desde lo expresivo. El arte siempre es un lugar de refugio y de resignificación de lo que está sucediendo, y es un lugar también de resistencia. Creo que siempre fue así, ¿no? Y nosotros en este caso, en ese momento no hicimos más que hacer uso de esa opción porque encontramos algo que nos parecía o que nos interpretaba, que interpretaba lo que queríamos decir. Bien. Y me parece que en este momento también empiezan a suceder episodios o empiezan a aparecer voces Sí. que van por ese lado, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos, viste que parecía mucho media hora, ya No, se pasa ya está. enseguida. Pasó rápido. Pero no, es que Tengo si quieres. eso Nunca lo quiero- leí sin nariz, pero bueno. Bueno, Sería como un uy, sacrilegio, pero bueno. sacrilegio por, Después de, por hoy, solamente por después hoy. de 17 años, Bueno, un pedacito. ¿cómo era así? Leo, ¿querés Dale, que lea? sí, cómo no. ha llegado la hora del payaso. Señoras y señores, con ciudadanos acorralados por arriba, acorralados por abajo, acorralados por la diestra y acorralados por los siniestros. Venimos a decirle que ha llegado la hora del payaso. Estamos decididos a tomar el poder a fuerza de zancadillas y cachetazos estridentes, a fuerza de escupitajos y piruetas escandalosas, sin sacarnos la nariz, sin abandonar la ingenuidad, o mejor dicho,
por el poder que ella misma nos otorga, asumiremos la conducción de esta sociedad devastada por quienes se autoproclaman razonables, coherentes, capacitados para organizarnos. Los payasos estamos hartos, absolutamente hartos, de que nos comparen con quienes no tienen la más mínima capacidad de inventiva, de ocurrencia y, lo que es peor, de alegría para pensar la vida. Un verdadero payaso, señores, es quien puede reírse de sí mismo, y nada está más lejos de nuestros dirigentes, que no son graciosos, son lamentables, patéticos. ¿No es acaso más creíble el discurso de nuestros cómicos de cabaret que el de nuestros políticos? Dije cómicos de cabaret y no empresarios. Declararemos el estado de circo permanente, pero antes vamos a aclarar algunos términos de uso circense que son utilizados de modo peyorativo por mucha gente para agredir a personajes funestos o para designar a lugares non santos sin tener clara conciencia de qué es lo que se está diciendo y que nos dejan muy mal parados. ¿Sigo? Bien, no, ya nos tenemos que ir, pero vale la pena, vamos a ver si es como podemos muy actual, transcribirlo. ¿no? Es como De repente toma toma actualidad. Mucha vigencia, actualidad. Lo único mucha que les quiero vigencia. aclarar es que si convocan de nuevo al ejército, bueno, que vengan los jóvenes. Sí, porque nosotros ya estamos Ya no. en la silla de ruedas. No importa, Sí. nariz igual. Puede ser, ¿eh? Sí, Un sí. ala. ¿Cómo que no? Tiene Con que bastones haber y trípodes. la nueva generación, pero la vieja también. Pienso que viene justo para el final del programa lo del manifiesto, porque tiene que ver mucho con la realidad del momento y creo que tiene que ver mucho también con lo que se siente en relación a la realidad que estamos viviendo. Así que, bueno, muy, muy, muy lindo. ¿Qué están haciendo y nos vamos actualmente en teatro? Ah, sí, pasan los chivos. Sí, pasamos los correspondientes. chivos, porque dentro de un rato, a las 9:30 de la noche, en La Estrada, en Capitán Bermúdez, sábado, La cuna del Ejército Popular de la cuna Payasos. del Ejército Popular de Payasos, estamos con muchas muchachas, una apuesta fuerte, a precios cuidados, bueno, con Aide Calzone, que es parte y directora de La Estrada, Silvina Santandrea, Alejandra Gómez y Ofelia Castillo, así que los esperamos, hay buffet, bueno, va a estar muy lindo. También para apoyar a los grupos de teatro de la zona, ¿no? Repetí la hora entonces, 21 a 30 horas, 21 a 30. Pomilio 74 en Capitán Bermúdez. Bien, todos invitados para ir a ver este grupo de Teatro La Estrada en Capitán Bermúdez. Muchas gracias por haber venido. Bueno. Vamos a ver si Gracias. nos pasás el manifiesto Sí. para tenerlo completo. ¿Cómo no? Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias.